Vivimos en un mundo de pantallas. Todo lo que creemos saber nos llega filtrado por algoritmos, titulares diseñados para manipular emociones e imágenes cuidadosamente seleccionadas. Nos sentimos informados, conectados, dueños de la verdad. Pero, ¿y si lo que vemos no es la realidad, sino su simulacro? Jean Baudrillard, uno de los filósofos más inquietantes del siglo XX, nos dejó una advertencia. Lo real ha sido borrado. La verdad no ha sido distorsionada, ha sido sustituida. Lo que creemos auténtico no es más que una representación vacía, una copia sin original. Si Guy Debord nos advirtió que vivimos en una sociedad del espectáculo, Baudrillard nos empuja aún más lejos. Únicamente no estamos rodeados de imágenes. Además somos prisioneros de ellas. No hay una afuera, no hay una verdad detrás del velo. Si todo es una simulación, ¿cómo podemos despertar? Hoy en Épico Vida exploramos la mente de Jean Baudrillard, su crítica a la modernidad y su advertencia sobre un futuro donde la verdad ya no existe. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu forma de ver la realidad. El filósofo de la hiperrealidad. Baudrillard nació en 1929, en una Francia marcada por la posguerra, donde la historia ya no era solo una sucesión de eventos, es incluso una construcción mediática. La verdad no era un hecho, era un relato cuidadosamente diseñado para ser creído. Desde joven, Baudrillard sintió que el mundo funcionaba bajo una lógica oculta. Las cosas no eran lo que parecían. Descubrió que la gente no compraba por necesidad, compraba por lo que los objetos representaban. Un coche pasó de ser un medio de transporte a ser un estatus. Un perfume no era un aroma, era una identidad. Al inicio siguió la línea de Karl Marx, criticando el consumo bajo el capitalismo. Pero pronto se dio cuenta de que el problema iba mucho más allá del dinero o la mercancía. Únicamente no consumimos productos, consumimos imágenes. No vivimos la realidad, vivimos su versión editada, filtrada y diseñada para ser vendida. Ese fue el momento en que su pensamiento dio un giro radical. Marx se quedó corto. La explotación ya no ocurría solo en las fábricas, también en la mente. La realidad misma estaba siendo reemplazada por simulacros, copias sin original, significados sin referente real. Así nació su obra más influyente, Simulacros y Simulación, 1981, donde planteó una idea aterradora. No vivimos en una distorsión de la realidad, vivimos en su reemplazo. La realidad ha dejado de ser un hecho, ahora es una construcción simbólica perpetua. El mundo ya no es como en tiempos de Platón, donde las sombras en la caverna eran reflejos distorsionados de algo verdadero. Hoy, fuera de la caverna, solo hay más pantallas. Baudrillard dejó de ser un sociólogo y se convirtió en un filósofo radical. No hablaba de cómo los medios manipulaban la realidad. Hablaba de cómo los medios se habían convertido en la realidad. El simulacro y la hiperrealidad, ¿qué significan? En algún momento de la historia, la realidad dejó de ser suficiente. Se transformó en una imagen, en un reflejo, en un espectáculo. Y hoy nos encontramos en un tiempo donde no sabemos si lo que vemos es verdad o una representación de la verdad. Baudrillard introduce dos conceptos que redefinen nuestra forma de entender el mundo. Simulacro. No es una simple copia de la realidad, es una realidad sin original. Vivimos en un mundo donde lo que creemos real no tiene un referente verdadero. Las imágenes que consumimos no muestran la realidad, la han suplantado. Hiperrealidad es cuando la simulación se vuelve más real que lo real, cuando ya no hay forma de distinguir entre lo auténtico y lo artificial. No es que vivamos en una mentira, es que la mentira ha dejado de necesitar una verdad a la cual distorsionar. Solo existe ella misma, replicándose hasta el infinito. Ejemplo claro, el dinero y la economía del simulacro. Antes, el dinero representaba una cantidad real de oro, pero con el tiempo, dejó de haber oro detrás del papel. Hoy, el dinero es puro símbolo. Existe porque todos creemos en él. Así funciona el simulacro. No importa que no tenga respaldo real, su valor no proviene de un referente, sino de la fe colectiva.
Con la llegada de las criptomonedas y la especulación digital, este fenómeno ha alcanzado su máxima expresión. Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales no tienen un respaldo físico, dependen enteramente de la confianza en su sistema. Así como los bancos centrales pueden imprimir dinero de la nada, los algoritmos pueden generar valor en forma de activos digitales que no están anclados a ninguna realidad tangible. Pero esta lógica se ha expandido más allá del dinero. Se aplica a la cultura, la política y hasta nuestra identidad. Platón, Nietzsche, Walter Benjamin y la pérdida de la realidad. Baudrillard no inventó la preocupación por lo falso, pero la llevó hasta sus últimas consecuencias. Desde Platón hasta Nietzsche y Walter Benjamin, la filosofía ha tratado de comprender la relación entre lo real y su representación, pero Baudrillard nos coloca en una encrucijada radical. ¿Y si ya no queda ninguna verdad detrás del velo? Platón, de las sombras en la caverna a la multiplicación del simulacro. En la República, Platón describe la célebre alegoría de la caverna. Los prisioneros, encadenados desde su nacimiento, ven sombras proyectadas en la pared y las toman como la única realidad. Solo quien logra salir y contemplar el mundo exterior puede comprender la verdad. Para Platón, la realidad última no es la que perciben los sentidos, es el mundo de las ideas, la fuente de todo conocimiento genuino. La tarea del filósofo es romper las cadenas y ascender al mundo inteligible. Baudrillard retoma esta metáfora, pero con una diferencia perturbadora. En nuestro tiempo ya no hay salida de la caverna. Lo que antes eran sombras proyectadas sobre la pared, ahora son pantallas luminosas multiplicadas hasta el infinito. No hay un mundo exterior esperando ser descubierto, porque la hiperrealidad ha reemplazado la distinción entre lo real y lo simulado. Si Platón nos decía que debíamos encontrar la verdad fuera de la caverna, Baudrillard nos responde: el problema es que la caverna se ha expandido hasta ocuparlo todo. Creemos estar viendo el mundo, pero solo vemos reflejos de reflejos. Nietzsche y la muerte de la verdad. La voluntad de simulación. Si Platón pensaba que la verdad existía más allá de las apariencias, Nietzsche lo contradijo de manera feroz. No hay hechos, solo interpretaciones. La idea de una verdad objetiva, absoluta e inmutable es simplemente una ilusión creada por la tradición metafísica. Nietzsche desmonta el concepto de verdad al declarar que todas las afirmaciones sobre la realidad son construcciones humanas, relatos generados por quienes tienen el poder de imponerlos. La verdad no es un descubrimiento, es una invención. Baudrillard lleva esta idea al extremo. ¿Qué pasa cuando las interpretaciones ya no necesitan un referente original? En el mundo de la hiperrealidad, las interpretaciones se reproducen sin cesar, sin necesidad de basarse en nada sólido. Se convierten en signos flotantes, sin relación con lo real. Nietzsche nos advertía que el ser humano, al rechazar las verdades heredadas, se enfrentaría al vértigo del nihilismo. Baudrillard sugiere que este nihilismo se ha institucionalizado. En lugar de buscar la verdad, nos hemos resignado a vivir en un universo de simulacros que no remiten a nada. Baudrillard podría reformular la famosa frase de Nietzsche: Dios ha muerto y lo hemos reemplazado con la imagen de Dios en alta resolución. Si Nietzsche decía que el hombre moderno ya no podía soportar la ausencia de certezas, Baudrillard muestra que el hombre posmoderno ha resuelto el problema. No busca la verdad, sino la sensación de verdad. Walter Benjamin y la estética del simulacro. Walter Benjamin, en su influyente ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, argumentaba que las imágenes, al ser reproducidas en masa, pierden su aura, es decir, su autenticidad y su conexión con una experiencia singular e irrepetible. Si una pintura renacentista era un objeto único, cargado de historia y significado, una fotografía o una película pueden ser replicadas al infinito, perdiendo así su carácter original. Para Benjamin, esto tenía un impacto revolucionario: la democratización del arte, pero también su banalización. Baudrillard retoma esta idea y la lleva aún más lejos. En la hiperrealidad, las imágenes pierden su autenticidad, incluso la propia realidad.
Las redes sociales, el entretenimiento digital y la virtualización de la vida han llevado a un punto en el que la existencia misma se experimenta como una imagen diseñada para ser consumida. Las redes sociales no capturan momentos de la vida, crean versiones estilizadas de ella. No vivimos experiencias, las representamos para que otros las validen. No nos definimos por lo que somos, nos definimos por la estética de nuestra presencia digital. Benjamin nos advertía sobre la pérdida del aura de las imágenes. Baudrillard nos muestra que lo que se ha perdido ahora es la diferencia entre imagen y realidad. Si antes la realidad era capturada en una imagen, hoy las imágenes construyen la realidad. ¿Dónde termina la representación y dónde empieza la existencia? Baudrillard nos deja con una inquietante conclusión. Si Platón confiaba en que existía una verdad detrás de las sombras y Nietzsche desmanteló la certeza de una realidad objetiva, Baudrillard nos empuja aún más lejos. ¿Qué ocurre cuando ni siquiera podemos demostrar que hubo una verdad en primer lugar? En su ensayo El proceso de simulación, Baudrillard utiliza la metáfora del mapa de Borges. En un imperio donde la cartografía ha alcanzado tal nivel de perfección, se ha creado un mapa tan detallado que coincide exactamente con el territorio. Con el tiempo, el mapa se ha deteriorado, pero el territorio también. Ahora solo quedan fragmentos del mapa, y no sabemos si alguna vez hubo un territorio real. Esta es la imagen definitiva de la hiperrealidad. No sabemos si alguna vez existió lo real, porque hemos heredado un mundo donde solo quedan signos flotando sin referente. Si la caverna de Platón nos ofrecía la esperanza de un sol detrás de las sombras, y Nietzsche nos desafiaba a vivir sin verdades absolutas, Baudrillard nos muestra una ironía devastadora. Tal vez el problema no sea que hayamos perdido la realidad. El problema es que seguimos actuando como si aún existiera. La falsificación de la realidad y la política como espectáculo. Baudrillard argumentó que, en la era de los medios de comunicación de masas, la política dejó de ser una disputa de ideas para convertirse en un espectáculo cuidadosamente coreografiado. No se trata de gobernar, más bien de administrar percepciones, de construir narrativas que generen impacto emocional y mantengan el control sobre las masas. La política, en la era de la hiperrealidad, no es más que un juego de apariencias. No busca representar la realidad, busca reemplazarla por una simulación que funcione mejor que la verdad misma. El poder ya no es un ejercicio tangible, es una forma de representación simbólica. Baudrillard nos advierte, el poder ya no se oculta, se exhibe hasta el exceso y se diluye en su propia puesta en escena. En este contexto, no importa si un líder es fuerte o efectivo, sino qué sensación proyecta. La autoridad ya no se mide en términos de gobernabilidad, se mide en viralidad. Foucault ya había señalado que el poder moderno opera a través de redes de discurso y conocimiento. Pero Baudrillard nos muestra que el poder actual ni siquiera necesita existir como algo concreto. Basta con que sea visto. Si Carl Schmitt planteaba que soberano es quien decide sobre el estado de excepción, en la hiperrealidad de Baudrillard, el soberano no es quien gobierna, es quien domina el flujo de imágenes y narrativas que moldean la percepción pública. La política ya no es la gestión del Estado, es la gestión del espectáculo. Pero, ¿cómo se ha logrado esto? Para comprenderlo, veamos un caso emblemático en la historia del simulacro. La Guerra del Golfo y la Primera Guerra televisada. Baudrillard dejó una de sus frases más provocadoras. La Guerra del Golfo no tuvo lugar. No porque no ocurrieran enfrentamientos, sino porque la guerra que el mundo vio a través de las pantallas fue una construcción mediática, una representación estética del conflicto diseñada para encajar en el imaginario colectivo occidental. Las imágenes no mostraban caos ni sufrimiento, mostraban ataques quirúrgicos, misiles guiados con precisión milimétrica y una narrativa donde el enemigo estaba demonizado y la victoria parecía inevitable. La guerra dejó de ser un evento real y se convirtió en una producción audiovisual con efectos visuales de alta tecnología. Baudrillard nos advierte que la guerra real desapareció detrás del espectáculo televisivo. No se trató de ocultar información, peor aún,
de fabricar una versión de la guerra que encajara en la narrativa del poder. En lugar de mostrar el horror del conflicto, los medios lo convirtieron en una historia consumible. La pregunta inquietante es, ¿cuántos eventos históricos hemos experimentado realmente y cuántos han sido simulacros cuidadosamente diseñados? Desde guerras hasta procesos electorales, la política se ha convertido en una serie de relatos destinados a mantener la ilusión del control. Si en los 90 una guerra ya podía ser convertida en simulacro, ¿qué ha sucedido con la política en la era digital? Trump, la presidencia como reality show. Si hay un líder que ha entendido y explotado el simulacro mediático, ese es Donald Trump. Desde su época como magnate inmobiliario hasta su llegada a la Casa Blanca, Trump no jugó el juego de la política tradicional, apostó por el de la percepción mediática. Su estrategia no se basó en propuestas detalladas ni en un conocimiento profundo de la política. Se basó en la construcción de una narrativa emocionalmente efectiva para el consumo masivo. Baudrillard nos diría que Trump no es un líder político, es la imagen de lo que un líder político debe parecer en la hiperrealidad. Su figura es un producto mediático diseñado para generar reacciones y mantener la atención constante de las masas. La diferencia entre lo real y lo imaginario ya no es operativa. Solo queda la sensación de realidad. Baudrillard. Trump comprendió que en la era digital el impacto mediático importa más que la precisión factual. Su gobierno fue menos una administración que un reality show, donde cada crisis, cada escándalo y cada declaración fueron diseñados para mantener la atención de las masas. ¿Cómo ha usado la hiperrealidad a su favor? Cada firma de decreto es transmitida en vivo, no para informar, pero sí para generar impacto visual. Cada mitin es un espectáculo, donde lo importante no es el contenido del discurso, es la emoción que se transmite. Cada escándalo mediático refuerza su imagen, no la debilita. La indignación en su contra no lo erosiona, lo solidifica como el outsider del sistema. Aquí encontramos una conexión con Nietzsche, quien en su crítica a la modernidad ya anticipaba que la política se reduciría a una lucha por la interpretación, no por la verdad. Para Nietzsche no hay hechos, solo interpretaciones. Y Trump, en la era de la hiperrealidad, es la máxima expresión de este principio. Su discurso no se mide por su veracidad, se mide por su capacidad de generar impacto, de instalar una sensación. Pero la presidencia de Trump es solo un síntoma de un problema más grande: la desaparición de la política como ejercicio racional y su conversión en un espectáculo de masas. Algoritmos, redes sociales y la creación de la realidad política. Si Baudrillard viviera hoy, afirmaría que la política ya no se libra en parlamentos ni en debates intelectuales. Se libra en el territorio digital. Las redes sociales han reemplazado los mecanismos tradicionales de información. Los algoritmos amplifican ciertos discursos, construyen burbujas ideológicas y crean una realidad personalizada para cada usuario. Hoy las elecciones políticas ya no dependen de ideas, dependen de la viralidad. Un escándalo, un meme o una frase pegajosa pueden definir el futuro de un país más que cualquier programa de gobierno. Las noticias ya no buscan la verdad, sino la interacción. Un titular impactante vale más que un análisis profundo. La economía digital no produce bienes reales, solo percepciones. La reputación, la imagen y la atención se han convertido en las mercancías más valiosas. Ya no existe una verdad única. Cada grupo vive en su propia versión de la realidad. Baudrillard lo advirtió hace décadas. Lo real ya no es aquello que puede ser representado, sino lo que es representado en sí mismo. Hoy los políticos han dejado de ser figuras de poder en el sentido tradicional. Ahora compiten por la relevancia algorítmica, por dominar la narrativa en plataformas como Twitter, TikTok e Instagram. La política ya no se basa en gobernar, ahora busca la administración de percepciones. Ejemplo clave: Cambridge Analytica. Se usaron datos de Facebook para manipular elecciones. No se trató de convencer a los votantes a través del debate. Buscaron dirigir sus emociones a través de mensajes personalizados diseñados por algoritmos. En este ecosistema, la información ya no es manipulada, es fabricada.
Baudrillard nos advertiría que estamos viviendo el punto culminante del simulacro. Ya no hay una realidad detrás de la política, solo signos flotando sin referente real. ¿Hay un camino fuera del simulacro? Si todo lo que consumimos es una versión editada de la realidad, ¿podemos escapar? Baudrillard no ofreció respuestas simples, pero dejó una serie de advertencias. El primer paso es ser conscientes de que estamos dentro del simulacro. No se trata de buscar una verdad absoluta. Hay que aprender a cuestionar lo que se nos presenta como real. Preguntas que debemos hacernos. ¿Quién controla la información que consumimos? ¿Qué intereses hay detrás de cada tendencia viral? ¿Por qué ciertos temas desaparecen de la conversación pública de un día para otro? Si queremos recuperar la realidad, debemos aprender a ver más allá de la pantalla. Cine, redes sociales y la simulación del mundo digital. Baudrillard, además de revolucionar la filosofía, dejó una huella profunda en la cultura contemporánea. Su concepto de la hiperrealidad ha sido explorado en el cine, en la era digital y en la manera en que experimentamos la realidad. No vivimos en el mundo, vivimos en su reflejo. Si Walter Benjamin advertía que la reproducción técnica eliminaba el aura de las obras de arte, Baudrillard nos muestra cómo la imagen le hace perder su autenticidad y la reemplaza por completo. En la era digital, la imagen ya no es un reflejo del mundo, es el mundo. La representación ha suplantado a la realidad misma. Hollywood y la construcción de la hiperrealidad. El cine ha sido uno de los espacios donde esta idea ha sido explorada de manera más inquietante. Pero aquí está la ironía. No lo denuncia, lo reproduce. Baudrillard nos diría que Hollywood no refleja la realidad, la preconstruye. La imagen cinematográfica ya no es una copia del mundo, es una versión manufacturada de lo que el mundo debería ser. No es que las películas imiten la vida, es que la vida misma ha comenzado a imitar al cine. Dos películas son clave para entender cómo el pensamiento de Baudrillard se infiltró en la ficción sin que muchos se dieran cuenta. The Truman Show, 1998. La vida como espectáculo. Truman Burbank lleva una vida aparentemente normal, pero hay un problema. Nada de lo que lo rodea es real. Cada persona en su entorno es un actor. Cada conversación está escrita en un guión, y cada evento ha sido programado para que él lo experimente como auténtico. Truman es el protagonista de un reality show que ha sido transmitido al mundo entero desde el día en que nació, pero él no lo sabe. Su realidad ha sido construida meticulosamente para mantenerlo dentro de un simulacro perfecto. ¿No es acaso la lógica de las redes sociales? Si The Truman Show nos aterraba en los 90, hoy cada uno de nosotros es Truman. Las redes han convertido nuestras vidas en un espectáculo donde todo lo que hacemos debe ser validado por una audiencia invisible. No importa si algo es real, lo que importa es que parezca real. La estética ha sustituido a la autenticidad. La experiencia ya no tiene valor en sí misma, solamente en su capacidad de ser documentada y exhibida. Truman solo despierta cuando descubre la estructura que sostiene su mundo falso. Pero a diferencia de él, nosotros seguimos atrapados en una simulación sin paredes visibles. Baudrillard argumentaría que no necesitamos una cúpula televisiva que encierre nuestra realidad. La hiperrealidad se ha integrado a la estructura misma de nuestra existencia. La pregunta ya no es si estamos atrapados en un entorno simulado. La pregunta es, ¿alguna vez estuvimos fuera de él? Matrix, 1999. La simulación como prisión. Si The Truman Show es una metáfora del simulacro cotidiano, Matrix es su versión extrema. Neo, el protagonista, cree vivir en un mundo normal, hasta que descubre que su realidad es, más bien, un elaborado montaje creado por inteligencias artificiales. Nada de lo que experimenta es real. Todo es una simulación generada por computadora para mantener a la humanidad atrapada. Baudrillard es una de las influencias clave de la película. En una escena, Morfeo esconde dentro de un libro un disco con información clasificada. El libro es nada menos que Simulacros y Simulación de Baudrillard. Sin embargo, aquí surge una contradicción. Baudrillard rechazó la idea de que Matrix representara su teoría.
Para él, la película aún estaba atrapada en una visión tradicional de la verdad. Dentro de Matrix existe un mundo real fuera del engaño. Baudrillard, en cambio, sostiene que ya no hay exterior. El problema de la simulación no es que oculte la verdad, sino que la reemplaza completamente. La idea de una afuera, de una verdad esperando ser descubierta, es también parte del simulacro. La diferencia entre lo verdadero y lo falso ya no es operativa. Solo queda el signo de la verdad, la apariencia de lo real. Baudrillard. Si antes podíamos imaginar un despertar, ahora estamos en un punto en el que despertar es solo otra narrativa dentro del sistema. ¿Y si no hay ninguna píldora roja? Redes sociales, el simulacro en su máxima expresión. Si Baudrillard viviera hoy, no escribiría sobre cine ni televisión. Escribiría sobre TikTok, Instagram y el metaverso. Antes, las imágenes distorsionaban la realidad. Hoy la han sustituido por completo. Ya no somos solo consumidores de imágenes, somos productores de nuestra propia simulación. El filósofo Byung-Chul Han, en su obra La sociedad de la transparencia, expande la idea de Baudrillard. Vivimos en una era donde la autenticidad se ha convertido en un producto. La hiperrealidad no solamente afecta a la política o el entretenimiento, inclusive a nuestra propia identidad. Cada individuo se ha convertido en una marca, en un influencer, en un avatar cuidadosamente editado para encajar en el ecosistema digital. Ejemplos de simulacro digital. Los viajes ya no son para conocer, sino para demostrar que hemos estado ahí. El fitness ya no es sobre salud, es sobre exhibir un cuerpo trabajado. Las relaciones amorosas se construyen para parecer ideales en redes, no para ser vividas. Nos hemos convertido en personajes de nuestra propia simulación. Baudrillard nos advertiría que no estamos actuando en redes sociales. Las redes sociales están actuando a través de nosotros. La cultura de la cancelación, justicia o espectáculo. Otro fenómeno que Baudrillard nos ayudaría a entender es la cancelación digital. Cuando alguien es expuesto en redes por una acción, real o tergiversada, la reacción es inmediata y brutal. Ya no importa quién es en la realidad, importa qué representa en el simulacro. Una imagen editada, una frase fuera de contexto o un video manipulado pueden destruir una reputación sin importar la verdad detrás del escándalo. El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social mediada por imágenes. Guy Debord. La cultura de la cancelación no se basa en la justicia, actúa bajo el deseo de generar un espectáculo mediático. Cada polémica viral refuerza la idea de que el poder no está en la verdad, está en la gestión del escándalo. Baudrillard nos advertiría que el problema de que vivamos en un simulacro es que hemos aceptado el engaño como nuestra nueva normalidad. ¿Queremos salir del simulacro? Aquí está la verdadera pregunta. ¿Realmente queremos despertar? Si Baudrillard tenía razón, entonces cada uno de nosotros sería Truman, atrapado en una simulación diseñada para mantenernos entretenidos y controlados. Nos enfrentamos a la misma elección que él: vivir en la simulación o enfrentar la incertidumbre de la realidad. Pero hay una diferencia. Truman podía salir. Nosotros, en cambio, no sabemos si hay un exterior al cual escapar. Tal vez ya es demasiado tarde. Sin embargo, hay algo que sí podemos hacer: cuestionar lo que consumimos, no aceptar pasivamente las imágenes y discursos mediáticos, desconectarnos del espectáculo, reducir la dependencia de las redes sociales y medios manipuladores, buscar experiencias reales, viajar sin documentarlo, leer sin compartirlo, vivir sin filtros, pensar críticamente, no aceptar la versión oficial sin investigar otras fuentes. Baudrillard nos dejó otra advertencia: si no somos conscientes del simulacro, estamos condenados a vivir en él sin darnos cuenta. Si este video te hizo cuestionar tu propia realidad, suscríbete a Épico Vida. ¿Crees que aún hay una salida o estamos atrapados para siempre en la hiperrealidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Aquí seguimos explorando las ideas que transformaron la historia y que pueden transformar la tuya. Nos vemos en el próximo video.